Bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase de religión. Chicos, a ver, una pregunta para todos. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Sí? En Dios. Sí. ¿Creen que existe Dios? Sí. ¿Sí? Ah, No. levántame la mano. ¿Quién cree en Dios? Ya. Ay, Mayrita levantó la mano. Ana Karina también levantó la mano. Porque de repente por ahí si tienen sus dudas, puede ser, ¿no? Pero ¿quién cree en Dios? Muy bien, ahí veo a Mayra, a Ana Karina, a Analik, ¿no? ¿El resto tiene sus dudas? Daniel, ¿tienes dudas de Dios? Evelyn, ¿hay dudas? Jerico, ¿tú también tienes dudas sobre Dios? Si existiera Dios, ¿por qué habría tanta injusticia en el mundo? Ah, porque así como existe Dios, existe el pecado. Bien, acá hay tres, cuatro que me dicen, sí, yo creo en Dios. Algo que mi mamá me decía. ¿Qué dice? A mí mi mamá, a mí mi mamá me decía un dicho que Dios no nos castigaba, sino quien nos castigaba era nosotros. Claro. Es como decir, a ver, Daniel, tu mamá un día te ve jugando a ti con un martillo, ¿ya? Mamá te ve a ti un día jugando con un martillo y tu mamá te dice, Daniel, deja el martillo que te vas a golpear. Pero tú no sigues la indicación de tu mamá, tú sigues jugando con el martillo. Y mamá vuelve a decirte, Daniel, deja el martillo porque te vas a golpear. Y tú sigues jugando con el martillo. Mamá, al ver que no obedeces lo que te está indicando, ¿qué hace? Se retira. Y tú sigues jugando con el martillo. Y en uno de esos golpes que tú das con el martillo, te golpeas el dedo. Entonces, ¿de quién vendría a ser, ¿no? Se podría decir, ¿de quién vendría a ser la responsabilidad? ¿De mamá que advirtió o de Daniel que no obedeció? ¿De quién vendría a ser la responsabilidad en este caso? A ver, en este ejemplo. ¿De mamá que no advirtió? La mamá que le advirtió diciéndole, Daniel, deja el martillo. O de Daniel por desobedecer. Daniel. De Daniel, ¿no? Por desobedecer. Analit, ¿qué pasa si de repente mamá un día te ve comiendo chocolate? ¿No? Porque te regalaron una caja grande de chocolates y te ve comiendo chocolates. Bueno, y mamá te dice, Analit, deja de comer chocolates que te va a dar una indigestión. Y tú no puedes detenerte porque te encantan mucho los chocolates. Y sigues comiendo 1, 2, 3, 4. Y sin darte cuenta te comiste toda la caja. Y te da una indigestión. ¿De quién vendría a ser la responsabilidad? ¿De mamá que te advirtió o de tú de no detenerte por comer tantos chocolates? ¿Mm? Se podría decir que el padre, nuestro padre, nuestra madre, ¿no? Es como si fuera Dios. Dios te habla a través de la Biblia y te manda los mandamientos. ¿Para qué? ¿Para qué te manda los mandamientos? ¿Solo para que los leas? Para que no los hagas. Para que los cumplas, ¿verdad? Cumple los mandamientos, dice la Biblia, ¿no? Y para que no hagas lo indebido. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Entonces, ¿por qué existe? Entonces, ¿por qué existe el pecado? El pecado existe desde inicios de la creación de la tierra, ¿no? Hubo una persona que desobedeció la palabra de Dios y con esa persona todos somos pecadores. ¿Quién fue esa persona? Por Eva, ¿no? Por Eva. Desobediente Eva cogió el fruto prohibido, ¿no? Y después. Y peor aún, hizo pecar ¿a quién? A Adán, ¿no? Por la desobediencia.
Por eso dice la Biblia, en muchas páginas de la Biblia dice, obedecer al Padre. Obedece a tu padre, obedece a tu madre. Incluso es uno de los mandamientos que manda Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque quien obedece y glorifica al padre y a la madre, bendecido será. ¿Por qué? Porque esas palabras sabias van a hacer de que tú tengas una larga vida. Por ejemplo, dime, Mayra. Yo un montón de veces le he desobedecido a mi mamá y un montón de veces me he ido al hospital. Ahí está, claro ejemplo, como dice Mayra, ¿no? La desobediencia trae consecuencias. Tantas veces que he desobedecido a mi mamá y me he ido al hospital. Sí, Mayra, me no hice una comas vez. hielo, te dijo una vez. Y al día siguiente estabas con la garganta y corriendo al hospital. La desobediencia muchas veces nos lleva a, a Y sufrir peor que a mí me da consecuencias. miedo las inyecciones. Ujú. Y miren, un simple resfriado, un poquito de tos es una consecuencia mínima. ¿Cuántas muertes hemos visto en las calles día a día? Miles, ¿Mm? ¿Cuántos miles. niños han sido raptados, secuestrados, ¿no? Vendidos por las Mis, calles? a mí me han perdido 2 veces. ¿Mm? ¿Por desobediencia? No me habían avisado. Una fue porque estábamos viendo el teléfono de mi hermano y yo me solté de la mano de mi papá para ver. Como mi hermano estaba a mi costado, de ahí Ujú, volteo y ya no había nadie. La segunda fue que nos estábamos yendo al Tony Park y como hay unas escaleras eléctricas, no ujú. sé, pero mi mamá supuestamente dice que ella me había dicho que para que mi papá lo lleven para que mi papá vaya al baño, porque quería ir al baño. En una de esas, no sé, voltea atrás y hay un montón de gente ahí. Y no era Mm. nada. Siempre, chicos, siempre en algún momento nos van a pasar cosas, eh, ¿no? Como dicen, no son como castigos, sino son las consecuencias de nuestra desobediencia. ¿No? Jericho dice, Miss, no creo en Dios porque en el mundo existe mucha injusticia. En el mundo existen injusticias por gente pecadora, pero eso no quiere decir que tú no puedas creer en Dios. La Biblia te habla y te dice que hay un ser supremo que a pesar de tantas cosas malas, siempre va a haber una solución, siempre va a haber un consuelo, siempre va a haber un apoyo, ¿no? ¿De quién? De tu Dios, de tu Creador. Ahora, a esos primeritos que pusieron, levantaron la mano, quienes fueron, fue Ana Karina, Mayra y Analik. Fueron las tres primeritas que me levantaron la mano sin dudarlo y dijeron, yo creo en Dios. Ahora yo les pregunto a ellas tres, ¿ustedes lo han visto? No, Miss. No, mis. Eso sí, no. No la han visto. Maya, ¿alguna vez has visto a Dios? No, mis nunca. Nunca. Analik, ¿de repente tú lo pudiste haber visto? No, ¿verdad? Y mucha gente les va a decir eso. ¿Cómo puedes creer en alguien que no has visto? Por Mis ejemplo, muchos también. dicen, yo creo en extraterrestres, puede decir algunas personas. Y ustedes dicen, ¿pero tú lo has visto? Y se quedan Mis, pensando, pero ¿no? también hay una cosa que algunas personas creen en el amor y el amor tampoco nadie lo ha visto. Claro, El amor es un... pero es un sentimiento que se siente, ¿no? Y al sentirlo, tú puedes creer en algunas cosas. Y justamente En por alguien ahí también. Ujú. Y justamente por ahí va la respuesta que ustedes tienen que dar cuando les pregunten eso, ¿no? Si ustedes dicen, no, yo creo en Dios, y va a haber personas que te van a decir, ¿tú lo has visto, Ana Karina? Y tú te vas a quedar pensando, no. Y te van a decir, entonces, ¿por qué crees en alguien que no has visto? Entonces, es ahí cuando ustedes tienen que saber responder. Yo creo en Dios porque yo tengo fe. Y la fe es creer en algo que no hemos visto. Esa es la fe. Muchas personas tienen fe en muchos santos, ¿no? ¿Cuántas personas en el mes de octubre, ¿no? creen en el Señor de los Milagros, ¿no? Van a sus procesiones, hacen su peregrinación, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen fe en ese santo. Esa misma fe se tiene que tener en en un solo ser, que es Dios. Nosotros tenemos que tener fe, creer en Él sin la necesidad de verlo, porque eso es Y mi justamente mamá no.
Yo casi nunca he creído en ningún santo, porque Ujú. a mi mamá, aparte que a mi mamá a veces no le gusta que ore es del Santa Rita ni aparte de otro santo, Ya. que no me dejan orar por ningún santo, es por eso que yo no creo en ningún santo, Mm, ni en Santa Rita. bueno, tú sigues eso por generación, porque mamá, papá te lo dice, pero hay algo que tú tienes que tener en cuenta. Cuando tú vayas creciendo, vas a escuchar muchas cosas y va a haber personas que les va a decir eso justamente. ¿Por qué crees en Dios si no lo ves? Entonces, tú tienes que estar, ¿no?, preparada para esos momentos y tener cimentada tu fe, estar segura de lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque mucha gente te va a decir, pero yo vi a Santa Rosa de Lima, ¿no? Yo vi a San Martín de Porres, yo vi al Señor de los Milagros, se me presentó con una imagen y una luz, yo lo vi, yo creo en Él. Hay mucha gente que va a decir eso, ¿no? Pero la Biblia no nos habla de esos personajes. La Biblia nos habla de un solo ser, que es Dios. Y como Dios es un ser divino, omnipotente, ¿no?, se presenta en dos personajes más, ¿no? Dios, que es el Padre, ¿no? Cristo, Jesucristo, que es el Hijo, ¿no?, y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan del tema de la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Todos ellos conforman una sola persona, que es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, chicos, con esto nosotros vamos a tener en cuenta que existe también la creencia, ¿no? Acá tenemos una oración que es el credo, ¿no? Esta oración, ¿no?, si muy bien es cierta, es una oración repetitiva, como muchas veces les he dicho, ¿no? Un rezo es una oración repetitiva, ¿no? Pero este rezo, esta oración, ¿no?, nos muestra la creencia que nosotros tenemos. Vamos a leerlo, dice. El credo, dice, se trata de la creencia, es una oración de creencia. ¿Y en quién vamos a creer? En Dios. Y aquí, claro, dice, creo en Dios, dice. Padre Todopoderoso, ¿no?, creador del cielo y de la tierra, que está glorificando la creación de Dios, ¿no? Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, ¿no? Como sabemos, Dios tuvo un hijo, ¿no?, un Salvador, su único Hijo, Jesús, ¿cierto? ¿No? Dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia, ¿no?, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. ¿Por qué se le dice que Santa María era virgen? ¿Mm? Vamos a dar una pausita aquí. ¿Por qué se dice que María era virgen? ¿No? ¿Mm? ¿Mayra? Por llevar al Hijo de Dios. ¿Por llevar al Hijo de Dios? ¿Perdón? ¿Alguien más por Por ahí? llevar al Hijo de Dios, hay una oración que dice eso. ¿Mm? Se dice que María era virgen. ¿Por qué era virgen? María fue la Ah, única mujer que pudo concebir un hijo siendo virgen. ¿Y qué significa siendo virgen? Una mujer pura, ¿no? Una mujer que nunca tuvo relaciones con un hombre para poder concebir un hijo. Ella tuvo un hijo, sí, pero no por medio de una relación con un hombre, sino por obra y gracia de quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Es una mujer que es virgen. La virginidad es una característica de todas las mujeres. Y la virginidad termina en el momento que una mujer se une en un acto sexual con un hombre. Algo que no hizo María. María tuvo un hijo, era la prometida de José, ¿verdad? Pero nunca tuvo, ¿no?, un acto sexual con José. ¿Por qué? Porque inmediatamente, antes de casarse con José, ella quedó embarazada, ¿no?, por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no?, que fue concebido por obra y gracia, ¿no? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios, porque lo habíamos platicado. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, ¿no? Nació de
nació de Santa María Virgen, ¿no? Por eso es que se usa la palabra virgen. Mujer pura, mujer casta, ¿no? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Ustedes se acuerdan de Poncio Pilato? ¿Mm? Sí, Miss, era un Pilato. ¿Era un Pilato? No, Pilato era su apellido. Ah, era un Alfonso. Poncio Pilato fue un gobernador que dictó la sentencia de crucificar, ¿no? a Jesús. Por eso dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, ¿no? Descendió a los infiernos. Acá hay una partecita que hasta el día de hoy, ¿no? Se preguntan, ¿Jesús pasó por el infierno? Porque en el credo está. ¿Mm? Dice, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Yo lo vi, Miss, yo lo vi. ¿Tú lo viste? ¿Jesús Sí, fue Miss, yo al lo vi en infierno? una película. En una película. Ah, una película. Y yo lo vi. Dice, al tercer día resucitó. Claro, eso lo conocemos, ¿verdad? Por el Vía Crucis que pasó toda una semana, ¿no? Jesús, después de ser crucificado, murió, lo sepultaron. ¿Y al tercer día qué pasó? Se fue al cielo, Miss. Al tercer día resucitó. Después de que Jesús murió, a los 3 días, Él resucita, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen en la resurrección? ¿Una persona muerta puede volver a la vida? No. ¿No? La única persona... A ver, Mayrita, ¿quiere comentar algo? Mayrita. Ni yo solamente creo que eso es de la única persona que puede hacer. Se te escucha bajito, ya no te escucho ya. Y ¿Sí? yo creo que la única persona que puede resucitar es Jesús. Exacto. ¿Nosotros resucitaremos algún día? ¿No? Chicos, crean en la resurrección. Nosotros algún día cuando moramos vamos a resucitar. Sí, Miss, pero como otras personas. No. Y no recordaremos nuestras vidas pasadas. Ah, no, tú me estás hablando, tú me estás hablando de otra cosa. No, la resurrección, la única persona que pudo haber resucitado fue solamente Jesucristo. Después de 3 días de haber estado muerto, Él resucita. Ah, Miss, yo estoy Y hablando de Él, la reencarnación. la reencarnación. Y miren, la resurrección no es que tú te vas a otro cuerpo, tienes otra mentalidad, otros pensamientos, Sí, otros pero dice recuerdos. que la No, reencarnación sí existe. la reencarnación existe. Sí, Miss, yo pienso que sí. Ese es otro tema que trae también controversia, ¿no? Pero yo les digo acá de la resurrección. La Biblia nos dice sobre la resurrección. Saquen su Biblia. ¿Bien, no va a grabar? Estoy grabando. Ya está grabando. Saquen su Biblia. A ver, nos vamos a Apocalipsis. Ah, y ahí tienen su Biblia virtual, Mayra. Miss, ¿qué página abrimos? ¿Qué capítulo? Vámonos hasta Apocalipsis. Apocalipsis. Está lo último. Miss, el Apocalipsis está lo último, ¿verdad? Sí. La ¿Y a mí dónde? de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su El jinete del caballo blanco. Ya. caballo blanco. Ya llegamos a Apocalipsis. Vamos a Está Apocalipsis. después. Sí, es el último libro. Apocalipsis, sí, Miss. ¿Y dónde aparecen las bestias de la Biblia? También en Apocalipsis aparece. ¿Dónde? Y ya está Apocalipsis, me sale esto. A ver, un momentito. Sí, pero yo quiero ver a las bestias. ¿A las bestias? Sí, Miss. En los últimos. Las dos bestias, acá dice.
Esperen. ¿Dónde está? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía Listo. Sí, descender. Apocalipsis 10, chicos. Apocalipsis 10. Aquí Dice. está mi. ¿Lo tienen? Listo. Apocalipsis 10. Cielo. ¿Viste este que dice vi descender del cielo a otro ángel? Mi sale el ángel con el librito. El ángel con el librito, exactamente. Es este que dice vi descender del cielo a Sí, otro ese es. ángel. Ese es. Ok. Voy a leer yo y ustedes me siguen con la lectura. Dice, Apocalipsis 10, el ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, en el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿De quién creen que están hablando acá? ¿Mm? De Jesús, de Dios, de No, mire, un monstruo una vez. Jerico. Tenía en la mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Moisés. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí en la voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que había dicho, y no las escribí. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano del cielo y juró que en él vive los siglos de los siglos. Estamos hablando de Dios. Quien está ahí con el librito es Es una Dios. consulta. ¿Sí? Dios está con el librito. Ajá. ¿Dios escribió la Biblia? No, ese libro del que hace referencia son los nombres de las personas de todos los siglos que han existido. Ah, ya. Ujú. Dice, O sea, debe ser un librazo, no un Ah. librito. pero acá dice un librito. Vámonos al 7, sino que Ah, de todos los repente días de para la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará como él lo anunció y a los 7 siervos de los profetas. Ahí lo que vamos a ver, chicos, más adelante, nos dice que ese libro que Dios sostiene en la mano, están los nombres de las personas, justas e injustas. Y ellas todas se levantarán. De repente todas son injustas. Todas se levantarán y él hará que las personas injustas ardan en el infierno por siglos de siglos y las personas justas tengan una vida eterna, porque eso es lo que Dios nos promete, una vida eterna. Por eso que les digo, crean en la resurrección. En algún momento cuando nosotros muramos, desaparecemos de este mundo, en algún momento una voz nos levantará y nos dará vida. Pero depende de nosotros si nos dará vida eterna para el infierno o vida eterna para la vida. Dependiendo de nosotros. Qué miedo, ¿no? Por ahí me dicen. Qué miedo. Y me da Pero- miedo, yo le tengo miedo a morir. No hay que tener miedo. Solamente obra y haz cosas buenas. Obra bien, haz las cosas bien y tendrás tu vida eterna. Y el nombre de Jerico estará en ese librito. Vamos a Juan. ¿Juan? Juan. Juan. Encontré Sí. Juan, mis capítulos. Juan, capítulo 11. Ya, mis capítulo 11. Juan, Estaba capítulo 11. Estaba entonces enfermo un Sí. llamado... Ese es. Ok. La muerte de Lázaro. ¿Han escuchado a Lázaro? Sí. No. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Tengo una pregunta. Dime. ¿Qué es Juan? ¿Juan 1, Juan 2 o Juan 3? No, San Juan. Juan. San Juan. ¿Con Juan? San Juan. Está bien. Mayra, tú lo que me has leído está bien. Vámonos a San Juan, Nuevo Testamento. Solo San Juan, porque hay San Juan 1 y 2 y 3, pero no, vámonos a San Juan, Nuevo Testamento. Sí, yo tengo Juan. Está después de Mateo, Marcos, Lucas y luego viene Juan. Los primeros libros Sí, yo tengo del San Nuevo Juan el Testamento. apóstol. Ya, está bien. Dice, ¿encontraste a ¿Dónde dice? La palabra de vida. San Juan, ¿Cuál mismo? capítulo 11? Dice el
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. ¿Perdón? Es Nuevo Testamento, ¿no? Mayra, tú lo que me leíste está bien, ese es. Ah, ya. Mi San Juan, ¿qué capítulo? 11. No me sale 11, sale 4 nada más. Estás en San Juan, entonces capítulo 1, 2 o 3 estás. Porque San Juan tiene, San Juan tiene hasta 20 capítulos. Miss, ¿dónde dice muerte de Lázaro? Ese. Miss, ya lo Ese encontré libro. ya. Ya, En donde listo. dice, Miss, en donde dice muerte de Lázaro. Ujú, la muerte de Lázaro. Dice, escuchen, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betaminia, a la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano de Lázaro estaba enfermo. Acá estamos hablando de María, la hermana de Lázaro, no María, la madre de Jesús. ¿Sí? Fue y ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies en sus cabellos. Ella, la que una vez le lavó los pies a Jesús, ¿no? Ella es María. Ah, sí, sí me acuerdo. Con ¿Quién? perfume Ella y- fue conocida como una ramera, ¿no? Pero fue perdonada todos sus pecados por, ¿no? Glorificar a Dios de esa manera. Dice, enviaron Sí, pues, sí, Edith, ¿sí? ese sí lo conozco. Fue y le lavó los pies a Jesús Ajá, y lo secó con su pelo. así es, lo secó con sus cabellos. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, dice. He aquí el que amas está enfermo. Continúa la lectura, Jerico. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y dijeron los discípulos, Ya, ahí Rabí, nomás. ahora Ahí nomás. Listo. ¿No? Les dijo a los discípulos, Rabí, ahora procura que los judíos apedrearte. Una ¿quién es y otra Rabí? vez vas allá. A ver, Mayra, lee. Ok, Miss. Lee la 9. ¿La 9? Sí. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda en día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme más, voy para despertarlo. Dijeron, entonces sus se disculparon. Listo. Ahí nomás, Mayrita. Acá lo que vemos es que vemos la resurrección de Lázaro. Ya nos pasamos del tiempo, chicos. Entonces, acá Jesús, ¿no? Él resucitó después de 3 días. Además que él también resucitó a Lázaro, porque él llegó a morir y con su poder divino, él le da nuevamente la vida. Y así como se la dio a él, en algún momento nos la dará a nosotros, ¿no? Por eso les digo, obremos bien, hagamos las cosas bien, seamos justos, como dice Jericho, ¿no? No hay que ser injustos porque estaremos en el libro, pero en el libro de la muerte. Tenemos que trabajar para poder estar en el libro de la vida. En algún momento nos moriremos, pero nos levantaremos cuando seamos llamados una vez más para tener vida eterna. Depende de nosotros tener una vida eterna o de repente tener siglos de llanto y dolor en un lugar llamado infierno. No. Bien, chicos, nos despedimos hasta aquí con el tema.